Si sabes cómo pedir, cómo pensar y cómo actuar, puedes acceder a cualquier resultado que desees. He visto demasiada gente talentosa quedarse atrás por no entender esta clave. Personas con ideas brillantes, con corazones grandes, pero que no sabían cómo articular lo que realmente querían. Pedían poco, tarde o con miedo, y así es imposible avanzar. En cambio, quienes dominan el arte de pedir con claridad, propósito y determinación, son los que terminan moldeando su destino con sus propias manos. Lo que vas a descubrir aquí no lo enseñan en la universidad, ni lo dicen en las charlas motivacionales de siempre. Esto es conocimiento real, basado en experiencia, y diseñado para que empieces a ver resultados desde ahora. Aprendí que todo empieza cuando me atrevo a pedir. No hay magia más poderosa que el simple acto de pedir con convicción. Y no hablo de pedir por pedir, sino de activar una energía que cambia la dirección de tu vida. Cuando abrí la boca por primera vez para expresar lo que deseaba con claridad, no obtuve una respuesta automática, pero sí encendí un motor invisible que empezó a moverlo todo a mi favor. Es como pulsar un botón en una máquina. La acción puede parecer pequeña, pero el proceso que activa es enorme. Durante años pensé que tenía que merecer todo antes de siquiera pedirlo, pero descubrí que el primer paso no es merecer, es declarar. Al pedir, le das instrucciones al universo, a tu mente y hasta a las personas a tu alrededor. Recuerdo cuando le pedí a mi mentor un consejo específico sobre negocios, y ese día cambió mi trayectoria. No fue casualidad, fue intención. La gente que recibe más es la que pide más, pero no desde la necesidad, sino desde la claridad. Pedir no te hace débil. Pedir con determinación te convierte en líder. Hay quienes aún se sienten incómodos al pedir un aumento, un favor o una oportunidad. Pero si no lo haces tú, otro lo hará. El mundo responde al que se atreve a hablar. Y cuando lo haces con firmeza, sin titubeos, el mensaje que mandas es claro. Sabes lo que quieres y estás listo para recibirlo. Esa confianza mueve montañas más rápido que cualquier plan perfecto. Lo fascinante de pedir es que no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas tener el valor de empezar. Escribir tus metas en una libreta. Decir en voz alta lo que sueñas. O incluso enviar un mensaje solicitando algo que antes no te atrevías. Así empiezan los grandes cambios. Pero esto es solo la chispa. Lo interesante ocurre cuando comprendes qué sucede después de que pides. Y ahí es donde empieza el verdadero juego. Una de las verdades más poderosas que descubrí es que pedir no es pasivo. Es una fuerza activa. Una palanca que inicia un movimiento silencioso pero imparable. Cuando pides, no estás esperando, estás activando. Es como sembrar una semilla en tierra fértil. No ves el crecimiento al instante, pero el proceso ya comenzó. Y si sigues regando con fe y acción, esa semilla rompe la superficie antes de lo que imaginas. Muchas personas se paralizan porque quieren entender cada paso antes de actuar, pero la verdad es que no necesitas saber cómo funciona todo. No necesitas entender la física de un rayo para saber que enciende la luz. Igual ocurre con el acto de pedir. Simplemente confía en que funciona. Cada vez que pides, algo se mueve. Tal vez no lo veas, pero se siente en los resultados que aparecen con el tiempo. El error común es sobrepensar. Analizar tanto el cómo que terminas bloqueando el cuándo. Yo aprendí a soltar la obsesión por el control y a enfocarme más en la cosecha que en el método. Pedía, visualizaba y luego me movía. Empezaba a actuar como si ya estuviera en camino, y curiosamente, las oportunidades comenzaban a alinearse. Es como si la vida dijera, por fin, alguien que habla claro y se mueve rápido. Este principio me cambió la manera de hacer negocios. En vez de quedarme esperando la oportunidad perfecta, salía a buscarla con intención. Enviaba correos, hacía llamadas, proponía ideas. Lo curioso es que al activar ese movimiento, también activaba a los demás. Las respuestas comenzaban a llegar. No todas eran sí, pero todas eran señales. Y en ese río de señales, aprendí a navegar con más precisión
hacia lo que realmente quería. Durante mucho tiempo viví como si el éxito fuera un recurso escaso. Pensaba que había que competir ferozmente por él, como si fuera oro escondido en una mina. Hasta que un día entendí, la abundancia está en todas partes, pero la mayoría llega con un recipiente demasiado pequeño. Ir a por tus sueños con una mentalidad limitada es como ir al océano con una cucharilla. El agua está ahí, pero tu capacidad para recibirla depende del tamaño de tu convicción. Lo curioso es que muchas personas no fracasan por falta de recursos, sino por falta de preparación para recibir. La abundancia te examina. Observa si estás listo, si tienes el espacio mental, emocional y práctico para sostener lo que deseas. Y te digo esto porque yo mismo fui el mayor saboteador de mis logros. Pedía grandes cosas, pero vivía como si no las mereciera. Cambié cuando comencé a actuar como alguien que ya lo tenía todo. Si quieres más, amplía tu capacidad para recibir. Eso significa organizar tu vida, limpiar tus pensamientos de escasez y construir estructuras que sostengan tu éxito. Si estás esperando prosperidad, empieza a prepararte. Abre una cuenta de inversiones, aprende a gestionar tus finanzas, rodéate de personas que hablen el idioma de la abundancia. El éxito ama a los que lo esperan con los brazos abiertos y la mente despierta. La mentalidad de escasez es sutil. A veces se disfraza de humildad o realismo. Pero lo cierto es que solo puedes recibir en la medida en que crees que es posible. Cuando me atreví a pensar en grande, empecé a recibir en grande. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié. Y desde ese nuevo lugar, el próximo paso era inevitable. Definir con exactitud qué es lo que realmente quiero atraer. Pedir es un arte, pero cuando lo haces con inteligencia, se convierte en estrategia. Aprendí que no basta con decir, quiero más dinero o quiero ser feliz. Eso es vago, es difuso. La claridad es poder. Cuando empecé a ser específico, cuánto dinero, en qué fecha, para qué propósito, todo cambió. Era como ajustar el lente de una cámara. Cuanto más enfocado, más nítido el resultado. Recuerdo que una vez anoté en mi libreta que quería generar 10.000 euros extra en 3 meses. No dije algún día, dije en 3 meses. Y ese pequeño ajuste fue un detonante. Me obligó a pensar diferente, a crear nuevos caminos, a filtrar oportunidades. La especificidad se convirtió en un imán. Cuando sabes exactamente lo que estás buscando, es más fácil reconocerlo cuando aparece. La mayoría de las personas se conforman con deseos borrosos. Y cuando lo que pides es borroso, el universo responde con ambigüedad. Sé claro con lo que quieres. ¿Qué tipo de casa? ¿En qué ciudad? ¿Con qué vista? ¿Qué estilo de vida? ¿Con qué horarios? ¿Con qué personas cerca? Este tipo de definición no solo te orienta, también despierta partes de ti que estaban dormidas. Te impulsa a tomar decisiones que te acercan a esa visión. Yo uso mapas mentales, pizarras blancas y notas digitales para dar forma a mis objetivos. Y no es solo para visualizar, es para decidir. Cada palabra que escribo refuerza mi compromiso. Cuando pides con inteligencia no estás soñando, estás planificando. Y es en ese punto donde empieza a entrar en juego algo aún más poderoso, la fe. Hay algo mágico en la forma en que un niño pide algo. No duda, no calcula las probabilidades, simplemente cree que lo que ha pedido va a llegar, y lo pide con los ojos brillando, con el corazón limpio. Ahí entendí una de las claves más profundas del éxito: creer como un niño, planificar como un adulto. Porque la fe sin acción es fantasía, pero la acción sin fe es agotadora. Durante años fui muy lógico. Quería pruebas antes de actuar, garantías antes de moverme. Pero la vida no funciona así. Algunas de las mejores decisiones que tomé en mi carrera fueron impulsadas por una creencia poderosa, no por datos fríos. Y no hablo de ignorar la realidad, hablo de no dejar que la realidad limite lo que sueñas. Al final, lo que uno cree con fuerza y trabaja con disciplina, termina manifestándose. Decidí vivir 90 días como un niño con un mapa en las manos. Dibujé lo que quería,
Escribí lo que necesitaba y me moví como si todo ya estuviera en camino. Suspendí el escepticismo. Dejé de mirar con lupa cada obstáculo y empecé a mirar más el horizonte. En ese periodo conocí a personas clave, cerré acuerdos inesperados y, sobre todo, recuperé una alegría que había perdido en medio del análisis. Esa mezcla de fe inocente y estructura adulta es una fórmula poderosa. Te permite avanzar sin miedo, pero también sin perder el foco. No estás esperando que caiga del cielo, estás construyendo el cielo paso a paso. Ahora que lo sabes, no hay excusas. Tienes en tus manos el poder de pedir con claridad, de pensar en grande, de actuar con estrategia. No dejes que este conocimiento se quede en palabras bonitas. Aplícalo. Haz una lista esta noche. Escribe qué quieres, cuándo lo quieres y cómo te vas a mover para conseguirlo. La diferencia entre soñar y vivir lo que sueñas está en lo que haces después de cerrar este vídeo. ¿Vas a seguir esperando que alguien te dé permiso para cambiar tu vida? ¿O vas a ser tú quien tome el control de una vez por todas? Porque la verdad es que nadie va a venir a salvarte, pero tú puedes salvarte si aprendes a actuar con inteligencia y fe. Este no es un vídeo más, es una llamada de atención, un empujón directo a tu conciencia. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya estás listo. Comparte en los comentarios qué es eso que vas a empezar a pedir desde hoy. Escríbelo con fuerza, escríbelo con decisión, porque cuando lo declaras, lo activas. Y si tú lo escribes, yo lo leo. Si tú te comprometes, yo te acompaño. Estamos en esto juntos. Y quiero ver cómo este mensaje transforma tu realidad, paso a paso, resultado tras resultado. Y antes de que te vayas, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este es solo el comienzo. Cada semana vamos a profundizar en estrategias, mentalidad y acción real. Si de verdad estás comprometido con conseguir todo lo que quieres, este es tu lugar. Así que bienvenido y prepárate para una nueva vida.